estos padres de familia que dicen, ¿cómo puede ser que seas tan respondón? ¿Qué en la escuela no te enseñan? ¿Cómo puede ser que no te disciplines? ¿Qué en la escuela no te han enseñado? Y entonces uno se plantea que eso no era función también de la familia, que tenemos que resolverlo todo en casa. Todo ese conocimiento que se tiene de la escuela tendría que ayudarnos a ser mejores y no presionarnos y estresarnos para, y ahora cómo resolvemos los deseos de todo el mundo, porque todo el mundo puede opinar sobre la escuela. Entonces, como planteamos en la lámina, pues el conflicto se hace carne, ¿no? Se concreta en las preguntas que como docentes nos hacemos. ¿Y ahora cómo hago para que mis estudiantes aprendan mejor? ¿Y ahora cómo resuelvo los procesos de aprendizaje, el desarrollo de competencias? Y paralelo a esto, o pegado a esto, ¿cómo resuelvo la evaluación continua? ¿Cómo miro mejor a mis alumnos? Y bueno, esto de miro mejor, esta evaluación permanente, es algo que hemos hecho siempre los profesores, siempre. Cuando el director llega al aula y dice, quiero que me prestes por favor a tu mejor estudiante en matemáticas, no les hacemos examen, no les decimos, espérame tantito, déjame hacerle un examen a ver quién es el mejor. Sabemos quién es el mejor. Y si nos preguntan, necesitamos un estudiante para una ceremonia, el que tenga mejor capacidad de comunicación, no les hacemos examen, sabemos perfectamente, conocemos a nuestros estudiantes, es decir, los evaluamos todo el tiempo. Aquí la pregunta es, ¿cómo los evaluamos? Para tener datos muy sistemáticos y poder ofrecer esos datos a aquellos que nos requieran en el momento en que sea necesario, pero sobre todo, ¿cómo usamos esa valoración para nutrir el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes? Por eso nos planteamos justo compartir con ustedes este tema central. Dime cómo evalúas y te diré qué es lo que están aprendiendo tus estudiantes, porque en el fondo lo que nosotros evaluamos es lo que estamos propiciando que se aprenda. Entonces, por eso es el asunto central de la plática, la médula de este espacio de encuentro entre ustedes y yo. Sé que no nos propicia mucho este formato de conferencia. A mí, supongo que a ustedes tampoco. El formato de conferencia no me permite, no me da, digo yo. ¿Por qué? Porque creo que es mejor construir en el diálogo. ¿Qué piensas tú? ¿Qué te inquieta a ti? ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué no tengo claro también? Y bueno, por eso es que quisimos, después de la conferencia, dar un espacio en el que podamos de manera informal, con todo gusto, intercambiar puntos de vista. El que guste compartir conmigo algo, por supuesto estaremos después desayunando juntos para poder compartir. Mientras tanto, voy a expresar yo cómo vemos en esta cuestión de la evaluación. ¿Por qué la vemos totalmente ligada a la forma de enseñanza? Lo que yo evalúo es lo que estoy propiciando que se aprenda. Por eso decimos aprender, enseñar y evaluar. Son procesos que están totalmente relacionados y son influyentes unos a otros. Porque los instrumentos que yo utilizo para evaluar están determinando qué es lo que puse, enfaticé, lo que trabajé con los estudiantes, ¿no? El ejemplo coloquial clásico es, si yo evalúo en un examen cuánto es 2 más 2 y le pongo palomita a los que pongan 4, es muy claro que lo que enseñé fue que 2 más 2 es 4. Si yo les pongo a los estudiantes en el mismo examen una pregunta en la que les digo a los chiquitos, si tú tienes 2 ejercicios el día de hoy y no los haces, y tienes 2 ejercicios el día de mañana, ¿cuántos ejercicios vas a tener que hacer en total?
4. Sin embargo, lo que yo enseñé fue otra cosa. Lo que yo enseñé fue a comprender un problema, a pensar cómo puedo encontrar la respuesta a ese problema y a llegar al resultado. No enseñé lo mismo, por eso no pregunto lo mismo en el examen. Ese es el planteamiento central. Lo que yo evalúo tiene que ver con lo que yo propicio que se aprenda. Entonces la evaluación sí tiene efectos sobre el aprendizaje, por supuesto. Es muy célebre en la universidad. Yo trabajo en la pedagógica en Ajusco y es muy célebre en la universidad un maestro de epistemología y pedagogía, se llama la asignatura para la licenciatura en pedagogía. Es muy célebre por sus exámenes, porque los exámenes prácticamente todos los muchachos los reprueban. Y cuando uno se pregunta ¿por qué es que reprueban los exámenes en epistemología y pedagogía? Es porque el maestro desea que le respondan el examen textualmente como viene referido en los documentos que revisó con los muchachos. Entonces, ¿qué es lo que quiere el maestro que aprendan los muchachos? Pues a memorizar y repetir muy bien los documentos. Es muy claro. La evaluación determina lo que ellos van a aprender y entonces ya saben todos los que se inscriben con ese maestro en el momento de inscripción. Dicen, si te inscribes con él, te tienes que aprender todo de memoria. Si eres bueno para eso, inscríbete, sacas 10. Si le dices de memoria los textos, ya lo saben. La forma de evaluar está determinando lo que los muchachos van a aprender. Y fíjense qué curioso, enseñamos a los chicos desde muy pequeños a memorizar y repetir. Y la mayoría de los muchachos que se inscriben en epistemología y pedagogía con esos maestros y que solo tienen que memorizar y repetir, reprueban los exámenes. Qué terrible, ¿verdad? Bueno, si la evaluación tiene efectos sobre el aprendizaje, entonces nos tenemos que plantear una manera de evaluar que sea consecuente con lo que queremos ahora, que los niños, los jóvenes aprendan en el aula. Es decir, queremos que desarrollen competencias, pues hay que buscar una manera de evaluar competencias. De no seguir evaluando un aspecto de la competencia, que puede ser conocimiento o habilidad, pero que no es competencia. Las formas tradicionales de evaluación que hemos ocupado evalúan conocimiento o evalúan procedimiento, en el mejor de los casos procedimiento, pero no evalúan una competencia. Entonces, si lo que ahora queremos es desarrollar competencias, hay que buscar una manera de evaluar competencias. Y es muchísimo más productivo si esta forma de evaluar implica al propio sujeto que está desarrollando sus competencias. Voy a comentar por qué. Los profesores evaluamos desde una visión deseada. Tendemos a evaluar de la misma manera como enseñamos, porque lo que hacemos es evaluar el aprendizaje ponderando el elemento que nosotros pensamos que es importante. Puede ser un campo de conocimiento, puede ser el sentido formativo de una escuela en específico, puede ser cómo es que se van desarrollando los alumnos o cómo es que llegan al aprendizaje esperado, si alcanzan o no alcanzan el aprendizaje esperado. Cuando yo decido qué es lo que estoy evaluando, cuando yo en las preguntas que hago examen pondero algún aspecto a evaluar, estoy tomando una decisión epistemológica de qué es lo que quiero que el otro aprenda, qué es lo importante que el otro aprenda. Y entonces acá tenemos dos posturas totalmente contrarias. La tradicional a la que aludía yo hace un momento, esto que, con este término feo pero muy exacto, ilustramos la regurgitación de conocimientos. Hemos estado evaluando años y años y años. Desde el siglo XIX tenemos este paradigma
de enseñanza y tenemos este paradigma de evaluación. Por algo ya lo tenemos hasta inconsciente, arraigado en nuestra forma de ser, ¿no? A veces no queremos hacerlo, no es intencional, es inconsciente, porque ha estado años y años y años reproduciéndose en las aulas. Esa evaluación por recapacitación, pues es muy clara para nosotros, ¿no? Cuando se aplican fórmulas. Recuerdo ahora a los chicos que se les pregunta cuánto mide el perímetro de un terreno que es cuadrado y cuyos lados miden 2 kilómetros. Y entonces algo tan sencillo aparentemente se vuelve complicado cuando los muchachos se preguntan, ¿cuál es la fórmula del perímetro? No necesitaban fórmula para resolverlo cuando sabían que era cuadrado, que medía 2 kilómetros por lado y que era el perímetro, y comprendían muy bien que el perímetro era el contorno del terreno. No la necesitaban, pero alguien pregunta, ¿y cuál es la fórmula? Y eso, pobres chicos, los pierden, porque llegan a un resultado inaudito para cualquiera de ustedes. Ustedes saben que el resultado al que llegaron estos muchachos que se hicieron célebres por la reforma integral de la educación básica, llegaron a la conclusión de que el perímetro era 12 kilómetros. ¿Por qué? Hay que preguntarles a los chicos, ¿cómo le hicieron para llegar al resultado de 12 kilómetros? ¿No? A lo mejor pensaron que el terreno tenía 5 lados en vez de 4, aunque les dijeron que era cuadrado. A lo mejor aplicaron una fórmula que ellos construyeron, quién sabe, llegaron a 12 kilómetros. Pero ¿qué pasaba con estos muchachos que habían aprendido por regurgitación? Ponme la fórmula, yo la aplico y te digo el resultado. No la pienso, no pienso la fórmula. No comprendo el problema, no busco mi propia estrategia, solo aplico una fórmula. Estaban en un paradigma muy anterior al que estamos usando. Ahora sé que el enfoque de resolución de problemas dice, olvídate de la fórmula la verán al final, cuando ellos ya generaron su estrategia, cuando ya comprendieron el problema, cuando ya ensayaron, cuando ya interactuaron y ya llegaron al resultado. Hasta entonces ven la fórmula, pero se dan cuenta, si evalúo algo y lo que quiero es que apliquen fórmulas, pues entonces estoy planteándome esta idea de recapacitación. Apréndetelo, memorízalo, aplícalo, por ahí decían mecánicamente, y no te preocupes más. Otro ejemplo, pues cuando decimos el árbol genealógico de una monarquía. La mayoría de ustedes son más jóvenes que yo. Digo la mayoría para no sentirme tan mal, ¿no? Si digo que todos, pues imagínense ya cómo me sentiría. Pero en mis tiempos, en segundo año, uno se aprendía Mercurio, Marte, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y entonces era Plutón. ¿Qué era? ¿Quién sabe? Pero en segundo año uno se lo aprendía. Y te decían el sistema solar y tú repetías bonito, cantadito todo el grupo. Mercurio, Marte, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Es lo mismo. Podemos hablar del árbol genealógico de una monarquía. En sí mismo, ¿qué es? Pues es una buena memoria, pero nada más. Si evaluamos eso, pues lo que estamos propiciando es ese tipo de aprendizajes, el memorístico. Si evaluamos, por ejemplo, dime cuáles son los movimientos térmicos que voy a hacer en el cuerpo. Estoy pensando en los maestros de educación física. Si solo reproduzco, solo estoy mentalizando. Y la educación física puede ser algo más que desarrollar habilidades motoras. Puede ser desarrollar salud física, educación física. Si yo repito consignas valorales, ¿no? Por ejemplo, esto de que debemos ser solidarios con las personas desamparadas, pues las puedo recitar muy bonito.
Pienso en los políticos que recitan bien bonito muchas consignas laborales hasta que nos enteramos por el periódico que vienen redes delictivas por ahí, ¿no? Hace poco tenemos a uno ya bien identificado. Repetir consignas laborales no es aprender, es memorizar. Es como repetir que en todas las palabras que se escriben con el sonido N es siempre M antes de P. Pues lo puedo repetir muy bonito, pero eso no quiere decir que sepa yo usarlo cuando escribo y cuando leo. Apenas hace 2 días me encontré una chica que lee web y dice: los alumnos deben buscar en la web. Y yo le digo: por favor, lee textual como está escrito, y se lo escribo en el pizarrón y me vuelve a leer: los alumnos deben buscar en la web. Y me puede repetir muy bonito las reglas ortográficas, ¿no? MN para alumnos, y lo puede mirar y lo sigue leyendo mal. ¿Por qué? Yo supongo que porque aprendió por rectificación, ¿verdad? Que le falta reflexionar sobre el sistema de lectoescritura. ¿Cuál sería el otro paradigma? Difícil ahorita, de cómo evalúo competencias. ¿Cómo interpreto el desempeño de los estudiantes? Porque una competencia se evalúa en el desempeño, en el uso, en la acción de un conocimiento. Lo uso, el conocimiento, para algo concreto, que es el componente valoral, el sentido que le doy a la acción. ¿Cómo interpreto? Bueno, pues aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de ver cuáles son los argumentos para un resultado. Vuelvo a mi ejemplo trivial: 2 más 2 son 4. Si yo le pongo en automático palomita a todos los niños que le pusieron 4 de respuesta a mi pregunta de ¿cuánto es 2 más 2? Puede ser que yo esté evaluando mal a los alumnos. Todavía peor si le pongo a aquellos que pusieron 2 más 2 son 3 o 2 más 2 son 5, si les pongo tacha. Porque lo que necesito ver detrás del 3 o del 5 es el razonamiento. Y ver si en el razonamiento están mal. Y si los implico a ellos en la evaluación, puede ser que en el momento en que estén argumentando y me den el razonamiento, ellos mismos digan: ah, no, pero no era 3, era 4. No, era 5. Porque el razonamiento no estaba mal. Entonces, la evaluación en este otro paradigma tiene que ver con los argumentos, no solo con el resultado. Tan mentado por los teóricos proceso. Nos interesa evaluar el proceso, no solo el resultado. Debemos evaluar el resultado, por supuesto, pero solito no es suficiente. Solito nos puede engañar el resultado. Solito puede ser que tengo mucha suerte y le atiné, pero en realidad no sé, en realidad no tengo la competencia. Entonces necesito el argumento que hay detrás. Y sopesar los argumentos quiere decir comprender si el otro realmente es competente y dar la posibilidad a que el otro se dé cuenta si es o no competente. El niño que me puso el 4 y le pregunto yo e intenta explicarme, él debe tener ese espacio, esa posibilidad de darse cuenta si lo sabe o no lo sabe. Si se lo aprendió de memoria porque escuchó que la maestra dijo 2 más 2 son 4 y le dejó de tarea 2 más 2, o su mamá o su papá le dijeron: es que 2 más 2 son 4, mira, y él tiene buena memoria y se recuerda que son 4, pero no sabe por qué son 4. Esa posibilidad la da la autoevaluación o la coevaluación, de la cual también vamos a hablar un poco. Sopesar, interpretar esos desempeños implica decidir sobre cosas, tomar decisiones. Y tomar decisiones, como bien lo dice arriba, tiene que ver con los estilos personales.
¿Por qué será que para algunos es mejor una cosa que otra? Yo en un taller hace un tiempo, varios años, les preguntaba yo a los docentes, ¿qué es mejor, una mesa redonda o una mesa cuadrada? ¿Qué es mejor para ustedes, una mesa redonda o una mesa cuadrada? Depende para qué. Si pienso en mi casa, me gustan más las cuadradas y puedo poner una mesa cuadrada. Si pienso en la casa de mis padres, es más pequeña, no, pues una mesa redonda, es más funcional. Si pienso que la quiero para trabajar, depende de qué tipo de trabajo voy a hacer. Si voy a hacer un trabajo manual, me sirve más una mesa cuadrada porque tiene más estabilidad y me va a permitir colocar distintos objetos de manera más cercana a mí. Una mesa redonda no necesariamente lo posibilita, pero la quiero para platicar con mis amigos. Si es para platicar, una mesa redonda es lo mejor. Me va a permitir que todos se miren, que todos puedan dialogar. Nos da esa sensación de mayor cercanía. Depende para qué. Entonces es imposible que haya una respuesta correcta. Y eso pasa en la vida. En la vida no hay una respuesta correcta. En la vida depende de condiciones, de intereses, de necesidades. Entonces, si los chicos tienen que decidir sobre una cosa o sobre otra, tendrán que informarse y tendrán que tomar decisiones. Y otra vez, ¿qué es lo que me interesa de su decisión? Que me digan, ¿es mejor una bolsa de papel o una bolsa de tela? No, me interesan los argumentos. ¿Por qué y para qué es mejor una bolsa de papel? ¿O por qué y para qué es mejor una bolsa de tela? Y los debates son muy interesantes. ¿Es mejor una bolsa de papel por el asunto de la contaminación o es mejor una bolsa de tela? Y hay quien me dice, mejor una bolsa de tela, porque no talamos tantos árboles. Y otros nos dirán, no, espérame, no talas árboles, pero lavas la tela y contaminas también. Entonces, ¿qué pasa? Los argumentos son centrales. Eso los hace competentes a los muchachos. O diseñar menús saludables y económicos. Este es un ejemplo que voy a retomar después, que me parece muy, muy interesante. Cuando los chicos empiezan a tomar decisiones sobre la vida cotidiana, aunque ellos no tengan que resolver problemas de la vida cotidiana, como es, pueden empezar a hacerlo. Se puede plantear la vida cotidiana como un problema que deben enfrentar, aunque todavía a muchos, no a todos, aunque todavía sus padres sean los que les resuelvan la vida cotidiana. Algunos hasta pecan. Yo he visto a los padres de familia de los chicos en primero de primaria amarrando las agujetas de los niños. Porque los quieren mucho. Yo sé que es porque los quieren mucho. Y no se dan cuenta que eso perjudica más al niño que ayudarlo. ¿Qué digo yo que soy una mamá consentidora de un pequeñito de 20 años? Imagínense. Formas más prácticas para resolver problemas. Eso de los problemas está presente en todos los autores que ustedes puedan leer sobre evaluación en el momento actual. En todos. Aunque sean distintos modelos educativos, los norteamericanos, los franceses, los españoles, por supuesto, los italianos, y por supuesto en Sudamérica y en México, todos los autores nos están planteando ahorita el asunto de los problemas reales, resolver problemas de la realidad, algo que muchos de ellos llaman problemas situacionales. Que regreso sobre eso porque tiene que ver mucho con ¿qué pasó? Pues no, así no iba a pasar nada. Enseñar y evaluar son dos cosas de la misma moneda y ahí hacemos referencia a varios de sus autores. Ustedes conocen a Cole, porque Cole ya lleva con nosotros muchos años acompañándonos a México, a lo que es el sistema educativo mexicano. Cole y Martín, ¿no? Patricia Martín. Ambos señalan, la evaluación es inseparable de los procesos de planificación y de desarrollo, porque cuando tomamos una opción metodológica de cómo voy a trabajar español, cómo voy a trabajar ciencias, cómo voy a trabajar matemáticas,
estoy decidiendo qué les voy a evaluar al final, o qué les voy a evaluar al inicio, o qué voy a evaluar a lo largo del proceso. De tal manera que implícitamente, dicen ellos, estamos decidiendo sobre la evaluación. O Monereo, Charles Monereo, también nos dice, es que en realidad cuando evaluamos, estamos enseñando. Y cuando enseñamos, estamos evaluando. Y vamos a ver por qué nos dice eso, vamos a retomar este discurso. O en México, ustedes conocen muy bien a los Ángel Díaz Barriga, es más bien Frida Díaz Barriga, que también hablan sobre evaluación y nos dicen, bueno, es que en realidad las prácticas de evaluación son inseparables de las prácticas pedagógicas. ¿Por qué? Dicen ellos, son dos caras de la misma moneda. Estamos enseñando y estamos evaluando y estamos enseñando. Si es de manera constructivista. Si es constructivista, son estas dos caras de la misma moneda. Vamos a ver por qué. Quisiera detenerme menos en esto e ir más a los cómo, ¿sí? Menos en la argumentación de por qué hay que evaluar de otra forma, para enseñar de otra forma e irme más a los cómo. Entonces voy a acelerar un poquito en estas láminas para detenerme un poco más en las que siguen. De todos modos, si sienten que voy muy rápido, me dicen con calma, ¿no? Y yo vuelvo a otro ritmo, un poco más pausado. Si solamente reconozco y reproduzco, estoy, bueno, sí aprendiendo, dirían los conductistas, solamente estoy mecanizando. Sí, lo que tengo que hacer es elaborar una explicación o una solución personal. Y es importante lo de personal para el constructivismo. Entonces, sí estoy aprendiendo. Pero ¿eso qué implica? Eso implica que los niños analicen, sinteticen, relacionen, comparen, decidan, critiquen, justifiquen, argumenten. Pienso en la taxonomía de Anderson. Y digo, pues lo que necesitan los chicos es transitar toda la taxonomía, desde los niveles más elementales hasta los niveles, diría Vygotsky, superiores de habilidades de pensamiento. Eso es lo que necesitan los muchachos para desarrollar competencias. Ir de lo más elemental a lo más complejo. Piaget dice, de la estructura cognitiva más simple a la más compleja. ¿Qué es eso? Pero eso solamente es posible cuando trasciendo yo el primer escaloncito, que es repetir. El primero es eso, es recordar, decía antes Bloom. Transitar hacia los niveles superiores implica dejar ese solo como el primero. No implica olvidarnos de ese. No estoy diciendo que la memoria no sea necesaria. Digo que solo es el inicio, que no nos podemos quedar ahí. ¿Sí? Porque he escuchado a un par de constructivistas con los que he debatido, por supuesto, que han dicho, no, es que hay que olvidarnos de la memoria no sirve. Yo digo, no, espérame. La memoria comprensiva, dice Piaget, después lo va a decir también Ausberg, es fundamental para el aprendizaje. Y tan claro está el ejemplo del Alzheimer para decirnos que sin memoria no somos seres humanos y no hay conocimiento. Pero la memoria solo es un elemento inicial del aprendizaje. No se agota en la memoria del aprendizaje. Entonces, eso es lo que requieren los muchachos para hablar de aprender desde la postura constructivista. Y entonces, ¿cómo podemos hacer esto desde nuestra función de docentes? ¿Cómo? Los cómo son importantes. El primer cómo que podemos recomendar. Gracias. Pues podemos incorporar a nuestras mismas formas de evaluación, porque no vamos a cambiar de la noche a la mañana, algunas prácticas que favorezcan este proceso. Por ejemplo, incorporar información
que pueda ser útil o no al aprendizaje, favorecer condiciones en el proceso de la evaluación cotidiana, en los exámenes, por ejemplo, esto que en mis tiempos se llamaba el acordeón. Vamos a decirle a los muchachos que pueden hacer su acordeón y que lo van a poder usar durante el examen. Finalmente no les vamos a preguntar para que regurgiten, se oye bien feo, ¿verdad? Para que reproduzcan sus apuntes. Les vamos a preguntar asuntos que impliquen usar esos apuntes y aplicarlos a una situación específica, decidir qué de eso aplican, cómo lo aplican. Entonces, es una estrategia interesante. Varios de los autores a los que mencioné y otros lo plantean. Pidamos que hagan en no más de una cuartilla las notas que consideren necesarias para el examen y que las van a poder usar. Esa puede ser una estrategia para la evaluación. Otra puede ser que ya que hemos resuelto la mayoría del grupo el examen, les pidamos a algunos o a alguno que determine una pregunta que nos puede hacer a nosotros o que puede hacerle a algún compañero y que vamos a discutir entre todos cómo resolver esa pregunta. De esa manera estamos ayudando a que sigan aprendiendo durante el examen. Estaríamos valorando nosotros si les va quedando claro. Los podemos evaluar en el momento preciso y no necesariamente hasta que me entreguen el examen. Esa es otra estrategia. Por ejemplo, podemos, les decía yo, incorporar información adicional útil o inútil. Empiezo con la más sencilla, la inútil. Puedo poner estos problemas situacionales de los que hablaré en un momento, problemas concretos del día a día, y poner en esos problemas una información que no tiene que ver con la solución del problema. Esa es una información inútil, pero ellos tendrán que decidir qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve para resolver ese problema, ¿no? Por ejemplo, vamos a resolver un problema de matemáticas, les ponemos todos los elementos que necesitan para resolver el problema de matemáticas y por ahí incorporamos una información adicional, como por ejemplo, que lo necesitamos para dentro de 3 semanas. No importa, van a ser la cerca dentro de 3 semanas. Necesitamos saber cuál es el tamaño de la cerca para ver cuánto material vamos a comprar para poder cercar. Pero les decimos, será en 3 semanas. Ellos van a tener que decidir que esa información no es relevante para resolver el problema. Ahora voy con lo más complicado, la información útil que podemos incorporar durante el examen. No está en el examen, no está en las preguntas. ¿Cómo podemos incorporar información útil? Nuevamente, vamos a decirles que ellos pueden, que vean todo el examen y que nos pueden hacer una pregunta en relación a cualquiera de las preguntas que vienen en el examen. Y nosotros les vamos a dar la información adicional que requieren para comprender la pregunta o para resolver el problema que les estamos planteando. Otra manera de incorporar información útil es que durante los primeros minutos ellos pueden consultar en algún libro, pueden consultar, incluso yo diría a otro compañero, pero le restringimos, pero no puedes consultar ni los apuntes ni el libro de texto. Por ejemplo, eso puede ser incorporar información útil ya durante el examen. Podríamos incorporar, si estamos hablando de un examen de español o de historia, el contexto, las biografías de sujetos que están presentes. Esa es información adicional. Le puede ser útil en el momento de hacer el examen, de resolver la pregunta. Puede ser inútil, ellos lo van a decidir. Ellos van a ver si les es útil, si les ayuda o no a resolverlo. Esta me gusta mucho, el número 3, el estudiante como diseñador de preguntas. Me gusta mucho porque está comprobado. Incluso les podemos dejar de tarea que ellos diseñen el examen del bimestre.
Y será muy útil porque ellos van a tener que reconstruir el proceso que vivieron en el bimestre para determinar qué es lo importante de saber, qué preguntar y cómo preguntar. Entonces, el estudiante como diseñador es una muy buena estrategia que diseñe los exámenes. Claro, cuando están pequeñitos es complicado decirle a un pequeñito que diseñe el examen, pero sí les podemos plantear en el momento del examen. Piensen en una pregunta. Yo pongo 9 en mi examen. Ustedes van a incorporar una pregunta. Piensen en una pregunta. Coméntenla en el grupo, la comentamos y entre todos elegimos una más para incorporar al examen. Esa es una forma de que ellos nuevamente reconstruyan el proceso, decidan qué van a preguntar, decidan cómo lo van a preguntar. Y entonces este estudiante diseñador de examen está aprendiendo en el momento del examen, en el momento en que lo preparan y en el momento en que lo presentan. Esa estrategia a mí, en lo personal con los chicos ya grandes de la universidad, me resulta muy provechosa, ¿no? Que a ellos les quede claro Piaget es mucho mejor cuando ellos hacen el examen sobre Piaget que cuando yo les pregunto sobre Piaget, porque muchos, a pesar de que intento que no regurgiten, ellos son felices repitiendo. Y quizás es que yo lo sigo propiciando, ¿no? Tendría que preguntarle. Permitir el uso de recursos como tiempo, espacio, periodos de manera flexible. Es decir, los proyectos. No evaluar con un examen, evaluar con un producto que tengan que construir de manera colectiva durante un tiempo específico, que acuerdo con ellos. En una semana van a entregar, ¿qué van a entregar? ¿Qué características debe tener lo que van a entregar? En relación a la forma y en relación al contenido, ¿qué asuntos deben considerar? Y los dejo que ellos se organicen, que ellos decidan tiempos, que ellos decidan cómo utilizan el espacio, si es en clase, si es fuera de clase, y entregan el producto. Ellos seguirán aprendiendo en el momento en que lo están haciendo. Y esto es de verdad también muy provechoso, muy interesante con ellos. Enfrentarse a una situación, problema real. Me voy a detener aquí porque también toda la literatura que hay sobre evaluación actualmente plantea esta como la estrategia para evaluar competencias. Cuando se habla de evaluar competencias, si ustedes recurren a los clásicos y a los no tan clásicos, ¿no? Antonia Casanova o Charles Monnereo, nos hablan del problema situacional. Y el problema situacional, dicen ellos, son situaciones lo más parecidas a la vida real. Y si se puede, la vida real para evaluar una competencia. Entonces, ¿qué podría ser la vida real? Un proyecto concreto que van a usar socialmente. No sé, pienso un folleto que van a usar en una clínica que está a 2 calles de la escuela. Eso es un asunto de la vida real, ese es un problema situacional. Ellos tendrán que aprender a hacer folleto y tendrán que hacerlo bien y lo van a usar socialmente. Esta situación problemática real es la estrategia que los autores nos proponen para evaluar competencias, porque solamente lo pueden resolver aquellos que son competentes. Por eso es que nos lo proponen, porque aquí sí no hay de otra, ¿no? Me salté algo que quería yo comentarles al final. Una estrategia tramposa que usamos mucho los maestros es, aquí estamos entre una lámina y otra, ¿verdad? No van al mismo tiempo. En la 5. Lo que pasa es que tarda uno en pasar. Ahora sí, en la 5. Esta estrategia que usamos los maestros en la dirección me solicitaron que, aunque no es cierto eso de que en la dirección me solicitaron, ¿no? Yo les comentaba hace poco a los chicos que están programando para un 3er grado el asunto de los poemas.
Y entonces ellos planteaban, es que la evaluación está muy complicada, maestra, porque el programa solamente pide que los chicos sepan leer poesía. Y nosotros lo que queremos es que ellos hagan poesía, que se den cuenta que se puede hacer poesía. Y entonces yo les decía, pues recurran al infalible. La dirección me solicitó. La dirección me solicitó que hiciéramos una poesía para el 10 de mayo. Y entonces vamos armando en el grupo propuestas para la poesía del 10 de mayo. Las vamos valorando de aquí a que regresamos de vacaciones. De aquí a que regresamos de vacaciones decidimos cuáles son las mejores, cuáles cubren los requisitos, porque no vamos a presentar como grupo una poesía del 10 de mayo que no cubra todos los requisitos que debe tener la poesía, ¿verdad? Entonces nos cercioramos que esté bien hecha, nos va a gustar, en fin, y al final hasta podemos hacer una antología de poesía para que cada uno de ustedes le dé a su mamá en el 10 de mayo su antología de las poesías que hicieron en el grupo. Entonces acudimos al infalible. En la dirección me pidieron, aunque esto de que en la dirección me pidieron es solamente un recurso. ¿Para qué? Para plantear un problema situacional concreto. Vamos a usar la poesía para el 10 de mayo. La vamos a usar como institución. Necesitamos elaborarlas, entonces ahí está el problema situacional para el asunto de la poesía. No se me adelantó, ¿verdad? Ahora sí. Evaluar durante la enseñanza. Antes hablamos de la evaluación, la que ya hacemos. ¿Qué recursos podemos incorporar a la evaluación que ya hacemos para empezar a transitar al otro paradigma? Ahora vamos a hablar de la evaluación durante mi día a día, el proceso de enseñanza que desarrolla el maestro todos los días. ¿Qué debe hacer ahí? Primero, reconocer que esa evaluación es para mejorar el proceso de los alumnos. Claro, mejora también mi proceso, ¿no? Mi proceso de enseñanza, pero lo que fundamentalmente tiene que mejorar es el aprendizaje de los alumnos. Entonces eso implica que el alumno participe en la evaluación. Es indispensable, por eso ahora está la figura de la autoevaluación y de la coevaluación. Implica esto que en SM tenemos, me voy a arriesgar, porque tengo un poquito más de 15 años trabajando en SM, pero que hemos estado trabajando desde el primer día que yo recuerdo que conocí los materiales de SM, esto que le hemos llamado gestión mental o metacognición. Eso es indispensable para el aprendizaje. La metacognición, es decir, que yo me pregunte sobre lo que hice, cómo lo hice, qué problemas tuve, que sí me sale bien, que no me sale bien. Esa idea de metacognición es la autoevaluación. No es solo que yo diga, lo hice bien y me pongo palomitas, sino que me pregunte cómo lo hice, por qué me salió bien, ¿qué puedo mejorar incluso aunque me haya salido bien? Por eso está la coevaluación, para que yo vea a los otros compañeros y piense si me puedo enriquecer, le puedo copiar al otro. Vygotsky dice que lo mejor y maravilloso del aprendizaje es eso, que le copio al otro. Eso es aprender. No es poner la mochila, les comento, no lo saben, pero cuando yo iba a la primaria, poníamos la mochila en medio de los mesabancos para que el otro no viera mi trabajo. Así estaba. Bueno, Vygotsky dice, lo que hay que hacer ahora es enseñarle el trabajo al otro, compartir el trabajo con el otro, porque voy a aprender del otro y el otro va a aprender de mí. Eso tiene que ver con la metacognición. El otro me permite mirarme y enriquecerme. Eso es lo que se plantea como estrategia central de la evaluación. Que los niños desde pequeñitos, desde preescolar, se evalúen, se miren, se pregunten sobre ellos. ¿Qué me gustó? Dicen los psicólogos que lo que no me gusta es porque no me sale bien. Entonces, cuando el niño pequeñito se pregunta ¿qué te gustó de la tarea?, él ubica que le gusta lo que le sale bien y va a ubicar que no me gusta porque tengo algún problema y puede decidir
y ahí tomo mi distancia con varios teóricos que dicen, en automático, si tú decides evaluarte, ubicas tus áreas de oportunidad y las desarrollas, te regulas. No necesariamente, te lo posibilita. Que yo me dé cuenta que soy mala bailando salsa no quiere decir que voy a ser buena porque me voy a poner a practicar salsa. Muchos deciden, pues entonces no bailo salsa. Pero sí lo posibilita la metacognición, que me conozca y que vea cuáles son mis problemas, si permite que yo decida por trabajar para resolver esos problemas. Entonces puede ser, y eso es central. Por eso decimos acá que la autorregulación es el propósito de la evaluación, y para que haya autorregulación es necesaria la autoevaluación y la coevaluación. Va a mejorar los procesos de los alumnos y los nuestros, porque tomaremos decisiones para mejorar nuestras prácticas y que ellos aprendan mejor. Y por supuesto, nos va a ayudar a comprender cuál es el sentido del currículo, a ser expertos en lo que debemos ser expertos, que es trazar caminos para que los niños lleguen a donde tienen que llegar, a los aprendizajes esperados, alcanzar esos estándares que cada una de las etapas formativas nos están planteando. Eso nos habla de esta idea, ese es un concepto que manejan los autores, la evaluación auténtica. La evaluación auténtica es esta, la que propicia el reconocimiento del proceso, la que permite que el niño, el joven, participe desde la autoevaluación y la coevaluación, y entonces le permite saber lo que aprendió y saber sobre sí mismo, conocerse, conocer sus potencialidades y conocer sus debilidades, para trabajar, si él lo decide, por esas debilidades, autorregularse. Esto es el enfoque de la evaluación permanente, este es el enfoque de la evaluación auténtica. ¿Qué significa? Que debe ser realista. Eso es importante. Por eso es auténtica. Voy a traer un ejemplo de Piaget porque me parece central para esta idea de la evaluación auténtica. Un niño se tiene que evaluar en términos, dice Vygotsky, de su zona de desarrollo próximo. ¿Eso qué significa? Piaget me ayuda para comprenderlo. Piaget dice que si yo tengo un bebé, ustedes seguramente recordarán ese ejemplo de Piaget. Dice que si yo tengo un bebé que llora y llego y le pongo el biberón en la boca, no le estoy ayudando al bebé a aprender nada, porque lo que ya tiene como acto reflejo es el llorar por hambre. Pero si yo llego y al niño le pongo el biberón, no aquí, sino muy cerca, de tal manera que él pueda oler el biberón o la mama de la madre, y haga un movimiento que le permita alcanzar el biberón, estoy ayudando a que aprenda sobre su propio esquema corporal, a que aprenda que con ese movimiento alcanza el biberón. ¿Qué debemos evaluar? Esa zona de desarrollo próximo, con una ayudita, la de la mamá, que no le pone acá el biberón, porque entonces no es ayudarle, sino se lo pone acá. Le estoy ayudando a que él aprenda, y entonces evaluaré que sí alcanza esa zona de desarrollo próximo. Pero no sé por qué a los maestros nos encanta, no a todos afortunadamente, ponerles el biberón a los niños acá, para que se den cuenta que no pueden. Por más que hagan y se mueva el bebé y llore y patalee, jamás va a alcanzar el biberón si se lo pongo aquí. Se lo tengo que poner en la zona de desarrollo próximo. No importa que el programa me diga que el biberón al final va a estar acá. Para que llegue aquí, el niño primero tiene que llegar a su zona de desarrollo próximo. Y ya que llegó acá, se lo pongo un poco más lejos. Al final se lo pondré donde me dice el programa, pero al final, al inicio, se lo pongo cerquitita. La evaluación que yo hago tiene que ser realista. Por eso, yo no puedo evaluar a los niños
Aunque el aprendizaje esperado del programa me diga que el niño tiene que estar acá, piensen en los niños con necesidades educativas especiales. No sé si así se diga, creo que ahora se dice con obstáculos para el aprendizaje. Piensen en los niños que tienen obstáculos para el aprendizaje. ¿Qué? ¿Los voy a evaluar igual que a los otros niños que van a llegar porque su zona de desarrollo próximo es esta? Imposible. Los tengo que evaluar en su zona de desarrollo próximo. ¿Qué es esta? Ahí es donde los tengo que evaluar. Por eso la evaluación tiene que ser realista. Debe ser relevante para los alumnos. Los problemas que ponga, las preguntas que ponga, las estrategias de enseñanza, los retos que les pongan los niños, tienen que ser interesantes para ellos. Por eso nuestra consabida estrategia de inicio de lluvia de ideas, para oírlos, para ver qué les interesa. No es para cumplir el rito de la lluvia de ideas y después hagan lo que yo digo, hagan lo que dice el libro. No, es para retomar sus intereses, para motivarlos, como dice Austin. Entonces, la evaluación también tiene que ser algo interesante. No puede ser ritual. No puede ser ahora es la semana de exámenes para que todo el mundo sufra. Es la semana de exámenes para que todo el mundo demuestre lo que ya aprendió, para ver hasta dónde llegamos, para darnos cuenta que nos falta y poder trabajar sobre eso. Entonces sí existe, como Piaget lo planteaba, el error cognitivo, el error que me permite aprender. No me salió y no por eso me siento el fracaso del mundo. No me salió y tengo que aprender y es un reto para el aprendizaje. Entonces es para que lo intente de otra manera, es para que busque otra estrategia, es para que me levante con más ganas para hacerlo. Por eso la otra característica es que debe ser relevante para los alumnos y por supuesto debe promover la socialización. Esto que les decía yo, quitemos las mochilas imaginarias del medio. Es juntos, es el trabajo colaborativo, lo hacemos juntos, en grupos, si se puede, con los más pequeños, en parejas. Hay que empezar este proceso en parejas, en tríos, hagámoslo en equipos. Siempre digo yo, no más de 4, pero sé que a veces las condiciones institucionales nos dicen 5, que los equipos sean de 5. No más de 5, imposible. Si son más de 5, uno solamente trae las tortas, no hace otra cosa. El trabajo en equipo es de 4, es el ideal. Si no se puede, hagámoslo con menos, pero hagamos que el trabajo sea cada vez menos individual. Hablamos de una sociedad del conocimiento en la que compartimos, no nos quedamos con cosas. Lo que yo sé, si lo comparto con ustedes, se multiplica, porque entonces me voy a enriquecer de todos ustedes. Por eso me conviene compartirlo. Si cada uno de nosotros se queda con lo que sabe, solo se va a quedar con lo que sabe, con lo que su humanidad le procure. Si lo compartimos, vamos a hacer que crezca el conocimiento, porque va a ser lo que plantea Vygotsky, es la cultura. Y la cultura no la poseo yo toda, pero seguro que entre todos nosotros poseemos más cultura que lo que yo pueda sola poseer. De eso se trata la evaluación también. Promueve la socialización, nos permite trabajar juntos y resolver juntos cosas. En resumen, ¿cómo deben ser las actividades de enseñanza para que promuevan estas prácticas metacognitivas de socialización, de llegar a la zona de desarrollo próximo que señalaba? ¿Cómo deben ser? Contextualizadas. Si se puede, que sea en la vida real, que no me invente yo que el director me pidió. Si se puede, que sea en la vida real, para resolver problemas reales. Si vamos a hacer un cartel, que sea para hacerle el cartel al de la tienda que tiene su cartel con faltas de ortografía. Le vamos a resolver el problema al de la tienda y los niños van a resolver su problema de aprendizaje. Que sean, en la medida de lo posible, reales, contextualizadas. Que sean multidimensionales, que no se queden en solo el conocimiento, en solo los procedimientos, las habilidades, o solamente en lo valorado. Que consideren las 3 dimensiones.
Yo hago algo en función de un aprendizaje. Yo realizo, ¿qué realizo? Una entrevista. Ya está el conocimiento, ya está la habilidad, la realizo. ¿Para qué la realizo? Ahí está el tercer ingrediente de la competencia, la actitudinal, lo valoral también. ¿Para qué la realizo? ¿Cuál es el propósito de realizarla? Entonces, en la medida de lo posible, la evaluación tiene que considerar esas tres dimensiones. Las evaluaciones deben ser dinámicas. Si se puede, dejemos tareas. No es ahorita hacemos la evaluación, ahorita la terminamos y pasamos a lo siguiente. Dejemos tiempo para hacer la evaluación, para que se hagan los productos, para que se resuelvan los problemas. Por eso hablamos de que deben ser dinámicas. Deben ser integradas. Hay una propuesta por ahí curricular que habla de lo transversal. Todavía es un pendiente de la educación a nivel mundial, no solo en México. Quizá por ahí hay un par de currículos más integrados que otros, pero hay que intentar que nuestras actividades sean integradas. Si yo les dejo un reto, si hacemos un producto que considere español y matemáticas, historia o formación cívica y ética, que no considere solo una asignatura, ¿no? Si los niños van a hacer un cartel para invitar a la kermés o a una verbena, qué sé yo, que en el momento de diseño del cartel puedan ellos reconstruir el proceso del bimestre que hicieron en matemáticas con el asunto de geometría o con el asunto de los números incluso, que estimen costos, cuánto les va a costar el cartel, cuántos carteles van a hacer, qué materiales van a usar, etcétera, etcétera, que consideren el asunto cultural para formación cívica y ética, y entonces a quién se los vamos a presentar, y entonces cómo debe ser, y entonces qué normas debe considerar, en fin, una serie de cosas. Hagamos que sean esas actividades integradas. No le quiero mover mucho para que no se me... Ya pasó en uno, pero en el otro no. Esto puede ser un choque de trenes. ¿A qué nos referimos con que este problema puede ser un choque de trenes? ¿En dónde estamos? Puede ser que estemos propiciando un tipo de aprendizaje y que queramos evaluar otra cosa, ¿no? Un conflicto al que me enfrenté no hace mucho tiempo, cuando veo, porque me encanta compartir con los maestros, entonces les digo, después de un taller sobre elaboración de rúbricas, mándenme sus rúbricas y yo les hago comentarios. Y me mandan sus rúbricas y de pronto veo las rúbricas de las profesoras para evaluar un proyecto de español y me doy cuenta que las maestras en la rúbrica solo están evaluando lo conceptual. No está lo procedimental y no está lo actitudinal. Entonces empiezo por mi conflicto de lo comento con ellas y las rehacemos, pero no tienen tiempo, van a aplicar, ya van a evaluar el bimestre. Puedo rehacer yo las rúbricas, sin problema, yo puedo hacer la rúbrica que considere los tres componentes. Sí, pero ¿y los alumnos van a poder enfrentar con éxito la evaluación que considere los tres componentes? ¿Qué tal si lo único que trabajaron fue el componente conceptual? Entonces yo rehago las rúbricas, hacen su evaluación y resulta que todo el grupo va a reprobar porque los otros componentes de la competencia no están considerados. Puede ser un choque de trenes, puede que yo quiera propiciar una cosa, esté evaluando otra, y entonces ¿qué pasa? Que los alumnos no van a enfrentar con éxito la evaluación. ¿Cómo le hago para que no se dé este choque? ¿Cómo transito yo del academicismo que hemos estado trabajando durante más de un siglo a la práctica de la autenticidad de la escuela? ¿Cómo transito de lo disciplinario a lo interdisciplinario? Esto que les decía yo, intentar que las tareas estén integradas. ¿Cómo paso de un trabajo individual a un trabajo social, que es el que me propone ahora la reforma, y sobre todo Vygotsky con esta idea de
el trabajo colectivo y la mediación pedagógica. ¿Cómo hago yo? Tengo que hacer mi diagnóstico. ¿Cómo estoy evaluando? Decimos esas propuestas de evaluación 3D porque deben considerar esas tres dimensiones: la autenticidad, la interdisciplinariedad y lo social, la socialización. ¿Cómo resuelvo yo la evaluación para que no se vaya a dar este choque de trenes? Y entonces recurro a esta lámina hecha, basada en Charles Monedero, que dice: yo tengo que trazar un camino de mis prácticas de evaluación. O sea, yo mismo tengo que aprender. No voy a cambiar por decreto, que porque la reforma lo dice, que porque la maestra Margarita lo dijo en el desayuno del otro día. Por eso no cambiamos, ¿no? Que Charles Monedero lo explica muy claramente. Así no es la vida. Yo voy a transitar por un proceso. En ese proceso estamos nosotros en este cuadrante. Nosotros hacemos evaluaciones disciplinarias, individuales, que ponen énfasis en lo académico, en la escuela. Y queremos transitar hacia este cuadrante, donde la evaluación sea una evaluación auténtica, decíamos, sea de carácter interdisciplinario y tienda a lo social. Entonces, ¿qué voy a hacer para trazar el camino de un lugar a otro? Debo pasar de formular preguntas muy concretas a empezar a generar apuntes que impliquen procesos de simulación. No son tareas auténticas todavía, pero simulamos en el aula. Resolver problemas. Voy a pasar de lo académico a ir trabajando proyectos, que es un poco lo que propone ahora el enfoque de las distintas asignaturas, y resolver incidentes para irme acercando a lo auténtico. Empiezo a resolver problemas, planteo el trabajo de casos, propongo un aprendizaje cooperativo y entonces sí transito hacia, en una asignatura por lo menos, a escribir para aprender. No escribo para pasar el examen, escribo para aprender. Eso me lleva al cuadrante hacia donde queremos ir, para que no sea un choque de trenes. Voy cambiando en mis prácticas de, ahora ya no se dice enseñanza-aprendizaje, se dice aprendizaje-enseñanza. Voy cambiando de mis prácticas de aprendizaje-enseñanza, de donde estaba yo, de donde estaba, que es el plano disciplinario, como pues formulando ya no preguntas concretas, sino formulando problemas, simulaciones, incidentes, proyectos, resolución de problemas. Lo que está cambiando acá es mi forma de trabajar, las estrategias de aprendizaje-enseñanza. ¿Y eso en qué se va a concretar? Pues en una manera de evaluar auténtica, interdisciplinaria y social. Yo no sé si lleguemos, espero ver al día en que no existan exámenes. No lo sé, por lo pronto existen. Hagamos que esos exámenes tiendan a ser cada vez más parecidos a PISA y menos parecidos a ENLACE. No más parecidos a PISA, en donde se plantea un problema, se requiere comprender el problema y se desprenden una serie de cuestiones que aluden al problema, pero que implican que el niño tome decisiones. Los exámenes de PISA es tomar decisiones, tomar una postura. Eso es PISA. Decido y argumento sobre por qué eso. Incluso por ahí nos dicen los diseñadores de PISA, por supuesto que en los exámenes las respuestas tienen que ser posibles. Y va a llegar un momento, dicen ellos, en que todas las respuestas del examen sean posibles. Que no haya una privilegiada y las demás negativas. Todas son posibles, pero tienen distinto nivel de argumentación, todas esas respuestas. El nivel mayor de argumentación serán aquellos que habrán desarrollado más sus competencias. El nivel de menor argumentación serán aquellos que desarrollaron menos sus competencias, pero es válido.
Solo vamos a ubicarnos en un nivel de desarrollo. No va a haber -0, ahorita hay -0 físico. ¿Cómo vamos transitando sobre esto? Es un proceso. No podemos plantearnos, mañana ya seremos diferentes maestros. ¿Cómo podemos cerciorarnos de una cosa o de otra? Solamente 4 preguntas que nos pueden servir para la reflexión sobre nuestras evaluaciones. Cuando yo evalúe, me puedo preguntar, la evaluación que propongo es, sea examen, sea proyecto, sea una tarea concreta, sea un problema, sea una situación en aula sobre la que quiero evaluar. Me puedo preguntar, ¿esta propuesta se centra en aprendizajes simples? Es decir, ¿está en el nivel más bajo de la taxonomía constructivista de Anderson? ¿O realmente les está pidiendo un nivel de desarrollo a los chicos que los ubica más cercano al aprendizaje esperado? Si es simple, si es de un carácter muy práctico y con pocos niveles de abstracción, mi evaluación tiene que cambiar, tiene que mejorar. No estoy avanzando gran cosa. Otra pregunta. ¿Esta evaluación establece un control sobre variables que pueden permitir decirme si el alumno es competente o no competente? Es decir, me da elementos, me permite mirar procesos y no solo productos. Si me permite mirar procesos, puedo decir si es competente o no. Si solo es el producto, no puedo. Si solo es el 4, ¿cómo sé quiénes ya saben sumar y quiénes no? Necesito el argumento. ¿Por qué puso 4? ¿O por qué puso 3? ¿O por qué puso 5? ¿O por qué su respuesta es esa? Otra pregunta. Más que un sistema de evaluación, es un sistema de enseñanza y no resuelve la tarea de los docentes de valorar el aprendizaje de los alumnos. Lo que yo estoy proponiendo, ¿me resuelve o no me resuelve el valorar el aprendizaje de los alumnos? Lo que yo propongo sirve para que el niño aprenda, pero también para que yo me doy cuenta lo que está aprendiendo, lo que está haciendo. Podría ser el otro extremo. Lo que yo propongo solo me sirve para ver a dónde llegó, pero no me sirve para ver cómo fue el proceso que siguió para llegar ahí. Finalmente, la evaluación que propongo está maravillosa, atractiva, me encanta, pero los alumnos se quieren hacer harakiri cuando se las propongo, o no me hacen caso. Parece que me están atendiendo porque me están mirando, pero están pensando seguramente en Barney con el bikini, ¿no? La evaluación tiene que ser atractiva, auténtica para los alumnos. Los tiene que movilizar a ellos. Si es el fútbol, pues a mí no me gusta el fútbol, pero es el fútbol, me pongo a revisar las estadísticas de fútbol porque sé que con eso podremos hacer una muy buena estrategia de aprendizaje y de evaluación y será auténtica para mis alumnos. A mí no me interesa, no me gusta el fútbol, pero resulta que Pumas está en la 3ª posición. Ya me enteré en qué posición está cada uno porque tengo que llegar a trabajar con los alumnos, porque esa va a ser mi estrategia para el aprendizaje y va a ser mi estrategia para la evaluación. A mí no me gusta que las niñas se pinten las uñas, pero hay una moda ahora entre las niñas que es ponerse gel en las uñas, no se ve, y ellas se sienten encantadas porque ya les pusieron gel en sus uñas. Seguramente ustedes no se han dado cuenta, pero es una moda. Las niñas están poniendo gel en las uñas. Si sé que eso los moviliza, pues me entero y genero una estrategia para trabajar cuáles son los pros y los contras de usar gel en las uñas, porque hay problemas de salud por usar gel. Y entonces hay que ser muy cuidadosos en qué nos ponemos, dónde lo ponemos, por cuánto tiempo lo usamos. Y eso es
muy interesante para las niñas cuando lo empiezan a trabajar. A mí no me interesa, yo no lo uso. Estoy totalmente en contra de que las niñas, incluso de secundaria, usen ya ese tipo de cosas. De acuerdo, eso soy yo, pero lo indago ¿para qué? Para hacer una situación que sea realmente auténtica, no para mí, para los adultos. Eso es lo que les proponemos. Yo espero que haya sido interesante, que sea provechoso para su práctica. Les doy las gracias y nuevamente, yo sé que no podemos, no sé ¿qué hora tengo? O sea, sé que no tengo tiempo, pero sí tengo tiempo en el desayuno. Yo estoy aquí estaré, si alguno de ustedes quiere compartir algo, comentar algo, estoy a sus órdenes. Soy asesora en servicios educativos en SM. Estamos para acompañar a los maestros en este proceso. Siempre estamos a sus órdenes, lo que podamos ayudarles. Y bueno, soy profesora en la Universidad Pedagógica, lo cual también me compromete a estar a sus órdenes. Y les agradezco mucho su atención. Gracias.